cada uno, la idea es, en todo este tiempo, que cada uno pueda meditar, que pueda pensar en cómo está su relación con Dios. Y bueno, si hace falta modificar algo, pues estaría muy bien, ¿no? Está chuli la encuesta, ¿eh? Ya les voy a dar les voy a dar el resultado. De todos los encuestados, en cuanto a cómo califica su relación con Dios, el 70% considera que tiene que mejorar su relación con Dios. No hay nadie que diga no tengo relación con Dios. Guay. Y hay un 30% que dice que tiene una relación excelente con Dios. Eso, creo que esos tienen que examinar un poco más su relación con Dios. Hay un 30%. Bien, gracias a Dios, solamente el 25% está pasando una situación difícil. El resto no. El 75% no está pasando situaciones difíciles. Y el 98% cree que la situación puede mejorar, que su situación puede mejorar. Hay un 2% que no ha contestado a esa pregunta, por lo tanto, la única respuesta que hay es que sí, que creen que puede mejorar esa situación, la situación que tienen, la que sea. Muy bien. Este es el resultado. Entonces, el propósito de hoy es hablar acerca de nuestra comunicación con Dios. ¿Cómo está nuestra comunicación con Dios? Que podamos ir pensando. La idea era ir haciéndoles pensar desde que entran a este lugar en cómo está tu relación con Dios. La verdad es que hay personas de todo tipo. Hay personas que tienen una buena comunicación con Dios, pero no lo expresan. No van diciendo por ahí, buah, lloro. Yo me levanto a las 4 de la mañana a orar y no me levanto hasta las 7, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que yo haga eso, Hay personas que tienen una relación con Dios buena, pero que lo llevan así, con Dios, esa relación con Dios, ¿no? Hay otros que son un poco más expresivos y entonces sí que hablan de que oran y leen la Biblia y tal, y lo expresan. Pero la verdad es que da igual cómo seamos, porque el que importa que sepa esto es Dios. No importa, por eso era anónima la encuesta, porque no voy a decir, sí, porque fulano, ¡oh, qué maravilla de vida espiritual que tiene! No. Y el otro dice, madre mía, ese que no ora nunca, no. Porque eso lo sabe Dios, y eso es lo que importa. Dios lo sabe y tú lo sabes. Tú sabes cuál es la realidad. El propósito de este mensaje está en el título, que le he llamado De la mediocridad a la excelencia. Yo intuía que había un altísimo porcentaje que iba a poner en cuanto a su relación con Dios, así, que tiene que mejorar. Entonces, porque la relación con Dios siempre puede mejorar. Entonces, por eso he puesto, aunque es un poco duro decir de la mediocridad, pero bueno, vamos a ponerlo así, de la mediocridad a la excelencia. Y claro, es que el propósito de Dios, cuando Dios crea al hombre, es tener un ser con el cual comunicarse directamente. Y desde luego crea a Adán y a Eva, y ellos se paseaban por el huerto y tenían una comunión con Dios, una comunión íntima con Dios. La Biblia no nos dice en cuánto tiempo pasó entre que los crearon y cayeron. No lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero lo cierto es que en ese tiempo ellos estaban compartiendo directamente su relación con Dios. Era íntima, era abierta esa relación con Dios. Es decir, que ese es el propósito primario de Dios, de la creación. El primer propósito es crear al hombre y que tenga una comunión íntima, abierta con él. Eso es lo que él quería cuando crea al ser humano. El ser humano se equivoca, desobedece y viene la separación con Dios, la muerte que le llama la Biblia. Creo que me pueden apagar este ventilador de arriba, el primero.
Viene lo que la Biblia le llama muerte, que es la separación con Dios. Hay un abismo de separación ahora, después del pecado, entre Dios y el ser humano. Eso desde entonces ocurre que el ser humano, aunque quiere llegar a la presencia de Dios, no puede. Hay un abismo que es el pecado, porque siempre está cometiendo pecado. Y hasta que llega Cristo, que Cristo es el que restaura esa relación. A través de Cristo, a través de creer en la obra de Cristo, nosotros podemos acercarnos al Padre. Muy bien, dice la palabra que a partir de que en el momento que Cristo muere, el momento que Cristo expira, el velo del templo se partió. El velo era una cortina que separaba el lugar santo, a donde podían acceder los sacerdotes para hacer los sacrificios, del lugar santísimo, a donde estaba la presencia de Dios. En el momento que Jesús expira, esa cortina se rompe de arriba abajo. Y entonces todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Dice Hebreos. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Nos acercamos con confianza así al trono de la gracia en todas las situaciones? Eso es lo que tenemos que meditar. Cuando leemos la Biblia, vemos un montón de pasajes donde Dios ha hecho cosas extraordinarias, unas maravillas tremendas. Cuando leemos el Antiguo Testamento está lleno, y el Nuevo también, de maravillas que Dios ha hecho. Y a nosotros, los cristianos de a pie del siglo XXI, se nos cae la baba cuando vemos eso, pues decimos, ay, yo quiero ver eso. Y claro, es como que pensáramos que eso viene así. Bueno, ahora cuando Dios quiere y lo hace. Pero la verdad es que casi siempre, por no decir que siempre, en todas las maravillas hay una relación íntima con Dios. Quien ha vivido, quien ha experimentado una maravilla grandísima, lo de lo que leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en toda la Biblia, siempre hay una relación íntima con Dios, la persona que lo ha experimentado. Vamos a meditar en un ejemplo que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46. Esto es un momento en el cual Elías había dicho 2 años antes que no iba a llover. Dice, lo proclama al rey Acab, dice, aquí no va a llover hasta que Dios lo diga por mi boca. Y efectivamente no llueve. La tierra está seca y la gente está ahí clamando, está desesperada porque no hay trigo, no hay cultivos, no hay agua, no hay nada. Y entonces, ¿qué pasa? Ya se cumple el tiempo y entonces vamos a ver lo que pasa. Dice del 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab, al rey, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Muy bien. Aquí tiene algunas características la oración de Elías. Dice que se postró en tierra y puso la cabeza entre sus rodillas. ¿Se imaginan la posición? Yo no la puedo hacer porque tengo mucha artrosis ya. No la puedo doblar ahí, poner la cabeza entre las rodillas. No podría aguantar 5 minutos. Lo interesante es la actitud.
No tanto que tengamos que poner la cabeza entre las rodillas, sino la actitud. Está postrado delante de Dios. Lo que ahí está hablando con Dios, en esa actitud postrada, no lo dice la palabra, no lo sabemos. Nadie lo sabe, no se lo dice ni a su criado, no sabe nadie lo que está. Es una comunicación íntima con Dios. Ese es el primer requisito, la intimidad con Dios. Aquí cuando Ramón propuso a la iglesia, bueno, nos propuso de cambiar el culto de oración. Hacíamos el culto de oración los martes a la noche. La propuesta fue, vamos a hacer 3 días a la mañana, a la primera hora de la mañana, que la iglesia esté abierta 1 hora. Y el que pueda y el que quiera, viene a orar. Y desde el principio lo planteamos así, no es una oración guiada, no es un tiempo de oración guiado, donde se cantan canciones o uno dirige con motivos aquí o allá. No, es un tiempo en lo que buscamos es esto. En silencio solamente hay un fondo musical que nos inspira y en ese tiempo nos presentamos delante de Dios. Cada uno con su carga, cada uno en su relación íntima con Dios. Entonces pasamos de una reunión de oración, pasamos a 3 reuniones de oración. Los lunes, los miércoles y los viernes. Que por cierto, quiero decir que esta semana ha sido el récord de asistencia. Esta semana, el miércoles, hemos tenido 12 personas en la reunión de oración de la mañana, matutina. Lo cual nos alegra enormemente, porque vemos que hay personas que tienen carga de venir a orar aquí junto con los demás, en una oración comunitaria, en silencio, sin esas expresiones grandilocuentes, no, en silencio, delante de Dios, como es esta, me recordaba por eso, por esta actitud de oración de Elías. Ahí, centradito en su relación personal con Dios, sin decirle ni al criado lo que estaba pasando, lo que le decía a Dios o lo que Dios le estaba diciendo. Anímate si puedes, que está abierta la iglesia, pero puedes venir 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que quieres, o toda la hora, a las 7 menos cuarto hasta las 8 menos cuarto, lunes, miércoles y viernes. Son en estos momentos de intimidad plena con Dios, que no digo que no puedan ser en casa, también pueden ser en casa. En estos momentos de intimidad plena con Dios es cuando ocurren cosas. Por ejemplo, Elías vio que vino la tormenta. Después de 2 años de sequía extrema, vino una tormenta tremenda. Hay gente que en ese tiempo de intimidad con Dios recibe visión. Hay gente que es animada en medio de una situación difícil. Hay gente que recibe dirección frente a decisiones que tiene que tomar. Hay gente que recibe la paz de Dios en medio de la aflicción. Es decir, en ese tiempo de estar con la cabeza entre las rodillas, de estar buscando la presencia de Dios, hablando con Dios, es cuando ocurren cosas. Y algunas cosas pueden ser pequeñas para algunos, pero para otros son muy, muy, muy grandes. A algunos allí surge el amor a los perdidos, por ejemplo, que era algo muy importante. Esa es una de las características de la oración de Elías. Es una oración ahí personal, íntima, y se dirige a Dios de una manera individual, La segunda característica es que es una oración definida. Yo me imagino que Elías tendría necesidades. Yo me imagino que Elías tendría problemas o tendría cosas en que pensar, que la Biblia no nos expresa, pero escuchábamos hace poco que dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Entonces, Elías no era un superhombre que solamente tenía en la mente ser profeta de Dios. Él tendría más cosas en su mente. Pero él tenía una cosa que era lo que le afligía. Una cosa era lo que lo afligía. Y era
por un lado, el pueblo que estaba sufriendo por la sequía, y estaba clamando por la sequía ya, por la lluvia ya, y por otro lado, que el nombre de Dios fuera glorificado, porque él había dicho una palabra de parte de Dios y ahora tenía que cumplirse esa palabra de parte de Dios. Ese era el norte que tenía Elías. Entonces, su oración era muy, muy definida. A veces anhelamos cosas o dones espirituales, pero los profetas lo pasaron mal, ¿eh? No eran, ¡ay, qué maravilla! Llegó el profeta de Dios, ¿no? ¡Qué bien! Aquí le van a servir de aquí, de allá. No, los profetas lo pasaron mal. Si estudiamos un poquito la palabra, vemos que los profetas no han sido los más felices del mundo, ¿eh? Hay un deseo supremo en el corazón de Elías. En este caso es la lluvia. Hay un deseo supremo, o debería haber un deseo supremo en el corazón nuestro. Pero fíjense que Elías hacía poco tiempo había pasado por una serie de circunstancias adversas. Había ido a un paraje ahí, a un arroyo, el arroyo de Kerit, donde venían a alimentarle unos cuervos. Es decir, el tema, él no tenía unos banquetes para comer, y él solamente sabía que Dios le iba a proveer, o lo que le pasó con la viuda, que proveyó el aceite y la harina y no se acabó hasta que, mientras estuvo Elías allí. Él tenía una serie de necesidades, pero había una primordial y era la lluvia, para que cese el sufrimiento del pueblo. Y yo me preguntaba cuando leía esto, ¿tenemos nosotros como norte el deseo de esa lluvia espiritual que venga a saciar la sequía que hay en esta tierra, en esta ciudad, en este país? Tenemos esa pasión que tenía Elías por el pueblo, por ver esa sequía, por ver la lluvia del cielo en medio de la sequía. Tenemos nosotros, en un sentido espiritual, esa pasión para que la lluvia del cielo venga, la bendición de Dios, que el Espíritu Santo venga y las personas le conozcan y cese la sequía que hay en la vida de las personas. O nuestras oraciones y nuestra maravillosa relación con Dios se centra en yo, mí, conmigo. Yo quiero tal, yo necesito tal, yo quiero tal. Es que somos así, esa es la realidad. Estamos mirando nuestra necesidad en primera persona. Pero ¿estamos realmente mirando la necesidad conforme al corazón de Dios? Dios conoce tu necesidad, pero ¿tú conoces el deseo del corazón de Dios? Estamos en esa intimidad de relación con Dios que podemos escuchar, podemos sentir el latido de su corazón, el gemir de su corazón por aquellos que se pierden. ¿Qué tal está nuestra relación con Dios? Yo creo que nos falta tener esa pasión por Él, esa pasión por hacer su voluntad, de tal modo que el infierno tiemble al paso nuestro. Porque el infierno está feliz con toda esa gente que está perdida por ahí. ¿Cuánta gente está perdida en la drogadicción, en todo tipo de adicciones? Están perdidos, no quieren saber nada de Dios, o tienen... nadie les habla de Dios, más bien. No sabemos, algunos no quieren saber y otros quizá quisieran saber. ¿Cuántos hay que están deprimidos, están tristes, sus vidas están agonizantes por dentro, aunque se los ve sonrientes? Están agonizantes porque no tienen a Cristo, que es el que puede darles vida y vida en abundancia. Esa debería ser nuestra pasión. Eso es lo que yo me planteaba cuando leía el pasaje y meditaba en lo que movía el corazón de Elías, en lo que movía su oración. El tercer punto es que Elías tenía fe. Elías tenía fe. Fíjense el primer versículo, Nelson, si por favor, el versículo 1 dice, entonces Elías dijo a Acab,
sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No se oía nada. Lo que lo oía él era en el sentido espiritual. En la fe de él le hacía oír la lluvia, porque él sabía que la lluvia iba a venir. Tenía convicción de que la lluvia iba a venir. Y de hecho, después de eso manda al criado a ver, y por 6 veces el criado dice, no se ve nada. Pero Elías oía el ruido de gran lluvia, porque tenía fe, La fe es un don de Dios, ¿no? Es decir, que es un regalo de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La ecuación completa. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Y si no creemos que es posible que ocurran cosas maravillosas que nosotros las podamos ver, tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe, como hicieron los discípulos. Señor, aumentanos la fe, le pidieron ellos, porque ellos querían creer que iban a ver grandes cosas. Y así pasó con Elías. Tuvo fe al principio, pero ¿qué les parece a la 4ª vez que el criado vino y dijo, no hay nada? Cuando él dijo, bueno, ve 7 veces. Cuando vino la 3ª vez, dice, no hay nada. Y viene la 4ª y dice, no hay nada. Es lo que nos pasa. No solo tuvo fe al principio, sino que tuvo constancia en seguir manteniéndose, porque durante todo ese tiempo Elías estuvo con su cabeza entre sus rodillas y seguía clamando a Dios. Esa es la palabra, clamar a Dios. Clamor es pedir con pasión, pedir con poniendo todo lo que somos en ese clamor, ese ruego a Dios. Ahí está el triunfo, no solo en la fe, sino en la fe que se mantiene y que nos hace ser constantes en la oración. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces que empiezo a pedir por una cosa y después pasa el tiempo y vamos bajando los decibelios en el clamor, va bajando, se transforma en un clamorcito. Después igual se enciende de nuevo y sobre todo cuando son cosas ajenas, porque cuando son cosas nuestras, ahí sí que somos constantes. Ahí estamos pidiendo por lo mío. Pero ¿y la visión que Dios tiene para el mundo? ¿Qué tal? Elías mantuvo la fe hasta que obtuvo la respuesta, hasta que la señal llegó, hasta que empezaron las aguas a derramarse. Y ahí hay toda una predicación acerca de lo que pasó, que dice que Acab unció su carro y se fue. Él se fue en carro. Y dice que Elías se ciñó sus lomos y se fue corriendo y llegó antes que Acab. Eso es para otra predicación. Guay, ¿eh? Parece una cosa muy al pasar, pero es muy importante. Muy bien, ese es un ejemplo de alguien que clamó y que vio, porque estaba en íntima comunión con Dios. Después había otro profeta, el segundo ejemplo que voy a poner, uno que le llamaban el profeta llorón. ¿Quién era? Jeremías, muy bien. Aquí los alumnos de AMU, El profeta llorón, claro, si uno lee Lamentaciones, ya con el título nada más, Lamentaciones. Autor, Jeremías, el profeta llorón. Bueno, pero que cuando vemos la vida de Jeremías, pues era para ser el profeta llorón, madre mía, la que pasó Jeremías. ¡Buah! Era para llorar, sí que era para llorar. Bueno, resulta que este hombre tuvo que sufrir mucho. Tuvo una primera etapa que no era tan mala, porque estaba de rey, el rey era, se me ha ido el nombre, Josías. El rey era Josías, que probablemente ha sido el mejor rey que ha tenido Israel, porque empezó a reinar muy jovencito, tenía 8 años, y tenía un corazón para Dios, hizo derribar los lugares que había de adoración a los Baales, a todo el paganismo, hizo reconstruir el templo, empezaron los cultos de nuevo. Bueno, eso fue maravilloso, el reinado de
Josías. Pero muere Josías, muere joven también, porque se ha metido en líos que no le tocaban, y bueno, murió. Y de ahí le viene y le sucede otro rey que se llama Joacim. Este era malo, este era muy malo, y entonces, al ser el rey malo, empieza a favorecer la idolatría otra vez, empieza a proliferar el pecado, empieza a irse el pueblo otra vez a la declive. Y entonces es cuando entra en acción Jeremías a denunciar el pecado y la idolatría que había en el pueblo. Y entonces, ¿qué hace el rey? Se enfada con Jeremías. Se enfada con Jeremías. Dios le manda a Jeremías a que le diga, mira, Babilonia nos va a invadir y va a destruir la ciudad. Va a destruir todo esto, lo que viene por palabra de Dios. El rey se enfada. Lo que pasa a veces, ¿no? Que no nos gusta el mensaje y castigamos al mensajero. ¿Qué hizo? Lo metió en la cárcel. Y para que esté más encarcelado en un pozo dentro de la cárcel. Ahí estaba Jeremías. Invadió y Jeremías diría, ¿y yo qué he hecho? Si yo solamente Dios me ha mandado a decir una palabra y la he dicho, pues nada, ahí la cárcel. Lo cierto es que efectivamente, aparte tenían un falso profeta que se llamaba Hananías, que decía, no, es mentira lo que dice Jeremías. Dios me ha dicho a mí que en 2 años esto se va a restaurar completamente y los babilonios se vuelven y no pasa nada. Claro, el rey decide creerle a este, pero era un falso profeta. Bueno, lo cierto es que son invadidos, la ciudad es destruida, las casas son quemadas, un desastre. Quizás alguien que estuviera allí hubiera pensado que era el final del pueblo de Dios, porque era un desastre. Habían sido invadidos por un pueblo pagano, derrotados completamente, y probablemente se podía pensar en ese momento que era el final, que ya está, que Dios se había cansado de ellos. Efectivamente, Dios estaba cansado de verdad, pero no estaba cansado para siempre. Había venido el juicio de Dios. Había dicho, ya está bien, basta ya. Aquí viene el juicio mío a mi pueblo porque no me obedece. Bien, pero aún ahí, en los momentos más oscuros del pueblo de Israel, Dios tiene palabras de amor para el pueblo de Israel. Yo te quiero decir que si estás en los momentos oscuros de tu vida, si estás pasando por momentos difíciles, para ese porcentaje que esté pasando por momentos difíciles, que aún ahí, en ese momento, Dios te sigue amando y Dios tiene palabras de amor para ti. El Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Otra traducción dice, tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Que no es solamente decir, Señor, Señor, y levanto las manos y tal, y por dentro no hay nada. No, es cuando te invocan de verdad, con sinceridad. Y Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso nos enseñó el Señor. Son palabras que nos animan. El problema, ¿cuál es? Que a veces nosotros nos conformamos con poquito. En Jeremías, en el capítulo 32 y versículo 27, dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si yo les hago esta pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para el Señor? La respuesta es que no, está claro. No hay nada que sea difícil para el Señor, nada, nada. Él en un chasquido así hace lo que quiera, lo que quiera. Todo es posible, para Él todo le es posible. Ahora, nosotros lo creemos intelectualmente. Es que es fácil. Si nosotros pensamos que Dios es tan grande, que es el creador de todo lo que existe, o sea, ¿habrá algo difícil? Pues claro que no, claro que no. Entonces,
Cuando vemos milagros en el Antiguo Testamento, claro, porque Dios estaba obrando. Vemos milagros en el Nuevo Testamento, claro, porque Dios estaba obrando. Vemos un milagro en otra persona que ha sido sanado o que ha sido lo que sea. Claro, sí, mira, Dios ha hecho tal cosa. Ahora, cuando el problema lo tengo yo y tengo que creer que Dios lo puede hacer, no sé, ya no sé si será tan fácil para Dios. Es que mi problema, madre mía, mi problema. Es que, pues Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. El mismo que escribió, que dijo eso, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Ese es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios al que tú clamas o puedes clamar hoy o mañana o esta noche. Es el mismo Dios que tiene todo poder, que no hay nada que sea difícil para Él. El problema es dónde está nuestra mira, qué es lo que esperamos, porque a veces nos conformamos con poquito. Nos conformamos con poquita cosa. Y entonces, y como estamos mirando aquí el problemita que yo tengo, pues yo, si yo llegara aquí, ya con eso me conformo. Señor, yo con eso me conformo. No, vamos a pedir por más, vamos a por más. Si no hay nada difícil para Él. Tenemos que tener esa comunión íntima con Él para que Él nos muestre, para que Él nos guíe, porque entonces vamos a ver grandes, grandes y grandísimas cosas. En el caso de Jeremías, en el caso del pueblo, ya había juicio y sentencia de muerte. Ahí había sentencia, van a ser invadidos por Nabucodonosor, van a ser destruidas, la ciudad va a ser destruida y vais a ser dispersados. Ya está claro, no va a haber cambio. Por mucho que clamen y tal, no va a haber cambio. Pero Dios tiene palabras dulces a pesar de eso. Y este es el centro del mensaje que hoy quiero que recuerdes. Este es el centro del mensaje. Lo vamos a leer, ya lo saben, algunos lo saben de memoria, ¿eh? Jeremías 33:3. Vamos a leer desde el 2 o desde el 1. El 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Volvamos al 2. Así ha dicho Jehová, Jehová el Señor, es Dios. Se presenta. Así ha dicho Jehová. Dice que viene palabra del Señor a Jeremías y dice, así ha dicho Jehová. ¿Quién es Jehová? El que hizo la tierra. El que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Si la formó para afirmarla, hizo también lo demás que existe, ¿no? Porque ahora podemos pensar lo que hemos visto, sabemos de los planetas, del sistema solar, la Tierra está girando en una elipse perfecta y ahí está girando alrededor del Sol y hay otros planetas y además gira sobre su eje, mantiene su equilibrio perfecto en el tiempo y en el espacio. Y hay leyes que la ciencia cree que se ha inventado las leyes, no, lo que pasa es que ha descubierto lo que Dios ha hecho. Y entonces está la ley de la gravedad, por eso no nos caemos en el universo, ¿no? Ahí en el vacío, no nos caemos, sino que existe la ley de la gravedad. Y hay una serie de leyes de lo que saben mucho los astrónomos y físicos y tal. Este es Jehová, este es el que hizo todo eso, es el que se presenta a hablar con Jeremías. Es que esto es increíble. El que hizo la tierra y que hizo todo, la formó y la afirmó,
es el que se presenta para hablar con Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Pues un hombre que estaba ahí en una cárcel, que estaba por obedecer la palabra de Dios. Y le dice, dice, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Ese soy yo, dice Dios. O sea, que soy yo el que está diciendo esto. Y atención, porque esa palabra no fue solo para Jeremías, es para nosotros hoy. Y esa palabra es, clama a mí. Clama a mí. El clamor. Imagínense a Elías, la cabeza entre las rodillas, en una experiencia íntima y personal con Dios, clamando. Eso es clamor. Clama a mí. No, pero si lloro muchas veces. Yo soy como Daniel. Lloro, y mejor que Daniel, porque lloro 4 veces al día. En el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena. Gracias, Señor, por estos alimentos. En el nombre de Jesús, amén. Ya he superado a Daniel. Ni hablar. Ni hablar. Una íntima comunión con Dios. Clamar. ¿Y sabes por qué a veces no clamamos? Porque a veces le pedimos cosas a Dios con la boca chiquita. Porque ¿sabes por qué? Porque no creo que vaya a suceder nada. Porque, ¿para qué voy a clamar? Esto no va a cambiar. ¿Cuántas veces repetimos esto? Eso no va a cambiar. ¿Por qué declaramos eso? Son palabras del diablo. Son mentiras del diablo. Las cosas pueden cambiar. Porque Dios es poderoso. Clama. ¿A quién? A Jehová, al Señor. Clama a mí, dice el Señor. Y además hace una promesa donde Él se compromete. Nadie le ha pedido a Él que se meta en este jaleo, pero Él se ha metido solito y se ha comprometido a responder. Por lo tanto, tenemos derecho a clamar con la convicción de que Él va a responder, porque Él no miente, porque Él no cambia. Clama y Él responderá, porque Él lo ha prometido. Él, que es el Señor, el creador de la tierra y de todo lo que existe. Y dice una cosa más, no solo te va a contestar, sino que te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas habrá que tú no conoces? ¿Cuántas cosas hay que no conocemos? Pero esas cosas ocultas, esas cosas primero son grandes, no es cualquier tontería. Hay cosas grandes que Dios te va a revelar. Esa es la palabra, revelación. Revelación es cuando se da a la luz algo que estaba oculto. Entonces, si Él te va a mostrar, te va a enseñar algo que estaba oculto, es una revelación. Quizás no es una revelación, seguramente no va a ser revelación como el libro de Apocalipsis que le da a Juan para que escriba la palabra, para que todos nosotros tengamos hoy, pero te va a dar una revelación para tu vida. Te va a dar una revelación para tu vida porque Él sabe por lo que estás pasando y por dónde vas a pasar. Y te va a dar una revelación que te va a orientar, que te va a dar paz, que te va a dar algo de parte de Él, que te va a llevar con bien en el lugar donde tú estás transitando. Porque la base de todo es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te ama como nadie en el mundo te ha amado ni te amará jamás. Nadie te va a amar en la vida como Dios te ama. Nadie, absolutamente nadie, ni papá, ni mamá, ni el mejor esposo, ni la mejor esposa te va a amar como te ama el Señor. La base por la que Él hace estas promesas es el amor que le mueve. Dios te ama, tiene maravillas para mostrártelas a ti. ¿Cuál es el secreto? Está ahí mismo la ecuación. Clama. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mensaje, como les he dicho, se titula De la mediocridad a la excelencia. Creo que con lo que hemos meditado es suficiente para darnos cuenta de que nuestra actitud frente a Dios
de que nuestra relación con Dios es mediocre y necesita mejorar, como ponen en los colegios, ¿no? Necesita mejorar. Por muy buena que sea, siempre necesita mejorar. El propósito es que no desistas. El propósito es que ampliemos nuestra visión. Dice el Señor que los campos están blancos, que están listos para la siega. Que podamos tener esa intimidad tan fuerte con Dios, que podamos ver y podamos sentir qué es lo que a Él le apasiona, para que nosotros también nos apasionemos con lo mismo. Porque entonces seremos hijos obedientes, seremos los cristitos, que es lo que significa ser cristiano. Cuando empezamos a pensar como Dios piensa y empezamos a ver el mundo como Dios lo ve. En la encuesta, el 100% dice que la situación que tiene puede mejorar. El 100%. Hay algunos que no han contestado, pero el 100% dice que la situación puede mejorar en cuanto a tu relación con Dios. Entonces yo creo que es momento de tomar una decisión. Yo creo que es momento de tomar una decisión de cambio, que podamos cambiar. El propósito por el que el Señor nos ha salvado y nos mantiene aquí no es para que nos mantengamos iguales y sigamos en la misma onda, sino que demos un paso hacia arriba en nuestra relación con Dios. Así que yo te quiero pedir que si este mensaje te lleva a tomar una decisión, que te pongas de pie. Y si no, pues no pasa nada, te quedas sentadito, no pasa nada. Quiero que primero vamos todos juntos, yo me incluyo, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestra indiferencia muchas veces o por nuestro egoísmo en nuestras oraciones, porque miramos solamente nuestra necesidad personal o familiar y no miramos los campos, que es por quien late su corazón, por quien Él entregó a su Hijo a la muerte. Así que vamos a pedirle perdón por no estar a la altura de su corazón. Cada uno en su lugar, cerramos los ojos y hablamos con Dios. Pídele al Señor que te abra los ojos, que te lleve a buscar su presencia cada día, para que Él transmita, imprima el sello suyo en tu corazón, de sus deseos y sus pasiones. Padre Celestial, estamos aquí como un solo cuerpo, Señor, alrededor de tu palabra que nos corrige. Señor, queremos pedirte perdón porque nuestra vida, nuestro corazón, nuestros deseos, no está en primer lugar lo que tú anhelas, Señor. Queremos pedirte perdón porque nuestra relación contigo sabemos que tiene que mejorar, Señor. No es la que tú quieres que tengamos. Señor, te damos gracias porque tú nos das tantas promesas increíbles, Señor. Tantas grandes promesas como esta, Señor. Y muchas veces nos comportamos tan neciamente que no las creemos. Señor, ayúdanos a buscarte cada día, tener ese tiempo de intimidad contigo, Señor, así como Elías clamaba con su cabeza entre sus rodillas, Señor. A tener ese tiempo en el que podamos sentir tu corazón, Señor, los motivos por los cuales tu corazón late, Señor. Que podamos alzar los ojos y mirar, como dijo el Señor Jesús, que los campos están listos para la siega, Señor, e involucrarnos
en que las personas te conozcan. Señor, no hay nada más maravilloso que el día que pasemos el umbral de la muerte vamos a estar contigo. Señor, ayúdanos a ver el mundo enfermo en el que vivimos, con tantas personas que sufren, que lloran, que están tristes, que están atados, Señor, que tienen adicciones, que tienen malos hábitos, que tienen tristeza, que tienen depresión, que han sufrido heridas, Señor. Padre, ayúdanos a verlos. Abre nuestros ojos, que los podamos ver, y que ellos sean nuestra prioridad, Señor, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas en nuestra vida, Señor. Queremos ser un pueblo fuerte, Señor, un pueblo fuerte en ti, que proclama los valores de tu reino, que habla a las personas de que hay un Cristo que ha muerto por ellos. Señor, llévanos de gloria en gloria, Señor, y que podamos ver maravillas en nuestra vida, porque sabemos que hay recompensa. Sabemos que tú vas a responder y que nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos hoy. Gracias por tu promesa, Señor. Recibe nuestro compromiso hoy, Señor, de tomar más tiempo para estar contigo, de vivir una intimidad más profunda contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Amén.